Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo el lugar o el horario que nos estés viendo. Soy el pastor Paco Espinosa. Qué bueno que estás con nosotros. Y en esta ocasión quisiera responder a una pregunta que nos han hecho a lo largo del ministerio mucha gente se sigue haciendo. Pastor, ¿por qué no entiendo la Biblia cuando la leo? Este va a ser nuestra corta enseñanza que vamos a ahondar en esta ocasión bajo la dirección del Espíritu Santo. Y quisiera darte, con la ayuda del Espíritu Santo, 4 cosas o 4 puntos importantes quizás por los cuales no entiendes la palabra cuando la lees. ¿Problemas con tu auto? Pregúntale al mecánico. ¿Problemas para entender la Biblia? Pregúntale al pastor. Y para iniciar, quisiera leer en San Juan, capítulo 5, versículo 39. Las Santas Escrituras dicen, hablando nuestro Señor Jesucristo, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso lo dice el Señor en San Juan, capítulo 5, versículo 39. Las Escrituras son las que dan testimonio. En otras palabras, la Biblia es la que da testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan importante estudiarla, leerla y estudiarla. Pero hay cosas, hay pasajes difíciles y hay cosas que muchas veces al comienzo del ministerio, al comienzo de nuestro caminar con Jesús, no entendemos, no comprendemos. Y quisiera hablarte de esas 4 cosas o posibilidades o dificultades que tienes por las cuales no entiendes la palabra del Señor. Lo primero que debemos de entender es que la Biblia fue escrito en tiempo y cultura diferente e incluso idiomas que nosotros no hablamos o no somos nativos en esos idiomas. Entonces, lo primero que tenemos que entender que la Biblia fue escrito en tiempo, cultura y idiomas diferentes al cual nosotros hablamos. Entonces, tomando esto en cuenta, hermanos, entendamos que si no entendemos la cultura, no nos ponemos en el tiempo en el cual fue escrito, se nos va a hacer un poco difícil entender la palabra de Dios. Por eso es que nosotros podemos leer algunos pasajes bíblicos y no los entendemos porque no nos ubicamos en tiempo y cultura. ¿Por qué la gente o por qué está escrito de esta manera? ¿Por qué se habló de esa manera? Tiene que ver con el tiempo, la cultura y el idioma en el cual también la palabra del Señor fue escrita. Por eso que hay algunos pasajes bíblicos que se hacen tan difíciles, unos más que otros. Pero muchos de nosotros, y quisiera decirte esto, quizás no vayas a tener la misma revelación o la misma profundidad de un pastor, de un evangelista, de un predicador, porque quizás si no tienes el don o el ministerio a la predicación, quizás no vas a entender al mismo nivel. Pero como cristianos debemos de tener la capacidad de entender lo básico, lo esencial para llegar al cielo y para comprender la palabra de Dios. O sea, que aunque no seas predicador, te motivo a que sigas escudriñando y aprendiendo de la Biblia, que te va a hacer sabio en todas las áreas. La Biblia no se estudia solamente para predicar, se estudia para nuestro diario vivir. Y tú y yo, o usted y yo, necesitamos la Biblia para nuestro diario vivir. Todos los días necesitamos de la palabra y la guianza y el consejo sabio de las Escrituras del Señor. Ahora, ¿por qué no la entiendo, pastor? Porque muchas veces, ¿por qué? Porque fue escrito en un idioma, tiempo y cultura diferente. Eso es el punto número 1 que quiero darte. Lo siguiente es, número 2, es que algunas traducciones son antiguas. Algunas traducciones, aunque ya están escritas en el idioma nativo de nosotros, por ejemplo, hay casi en todos los idiomas, está en el portugués, en el francés, en el italiano, en el inglés, en el español, están escritas, están traducidas a nuestro lenguaje. El detalle es que algunas
algunas traducciones que nosotros usamos. Por ejemplo, nosotros en la iglesia Sinaí Nuevo Renacer, y en todas las iglesias Nuevo Renacer, se usa la Reina Valera 1960. En esta traducción hay palabras que de repente nos encontramos con ella y no las entendemos. ¿Por qué? Porque algunas traducciones son un poquito antiguas. Hay unas más antiguas que la 1960. Hay muchísimas más antiguas. Pero la que nosotros usamos es 1960. Y para allá, para nosotros, para el 2022, está un poquito antigua para nuestro vocabulario. Por eso no la entendemos, porque no entendemos muchas veces el vocabulario que se usó en ella. O en otras traducciones. A veces no entendemos el vocabulario. Hace algunas enseñanzas atrás hablaba yo de la palabra, de las escrituras. Hay una palabra que dice ayo. Y esa palabra ayo significa maestro. Es lo que significa. Pero cuando uno lo lee por primera vez, uno queda sin entendimiento cuando dice que la ley es nuestro ayo que nos lleva a Cristo. Entonces quedamos muchas veces sin entendimiento si no sabemos qué significa la palabra ayo. ¿Por qué? Porque fue escrita aunque está escrita en nuestro idioma español, o traducida, traducida en nuestro vocabulario, a nuestro lenguaje, pero es un lenguaje un poquito antiguo. Nosotros no usamos esa palabra. De hecho, hay personas que nunca han escuchado esa palabra. Cuando yo vine a los pies de Cristo no sabía que era eso. Ahora lo entiendo bajo el estudio de la palabra. Entonces, algunas traducciones son antiguas. Es lo segundo que te digo. ¿Por qué no la entiendes? Porque algunas traducciones son antiguas y traducciones son antiguas, y no entendemos muchas veces el vocabulario en el cual fue escrito o fue traducido. Usan palabras que hoy por hoy nosotros no las usamos. Entonces muchas veces tenemos ese problema o ese pequeño problemita para entender. ¿Por qué? Por el vocabulario al cual fue traducida a la Biblia. Ahora, recuerda, la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, lo tercero, ¿por qué no entiendes cuando lees la palabra? Porque la lees. Algunos, no todos, que me están viendo y me están escuchando, no todos, pero algunos la leen como un libro más. Recuerda, la Biblia no es otro libro de tu colección. La Biblia es las sagradas escrituras, es el plan de Dios, es la guía que el Señor dejó para que nosotros podamos llegar de regreso a casa. Recuerda que tú y usted y yo no somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, algunas veces la lees solo por leerla, o como un libro más. Y cuando usted y yo leemos la Biblia como un libro más, quedamos sin entendimiento. Porque cuando la lees como un libro más, viene a ser que la lees a lo natural. Y recuerda que la Biblia es espíritu y es vida. Por eso no la entiendes muchas veces, porque la estás leyendo naturalmente. Entonces, la Biblia es la palabra de Dios. Recuerda eso. La Biblia es la palabra de Dios. Y un consejo pastoral: cada vez que vayas a leer la Biblia, pide al Espíritu Santo guianza y que te alumbre el entendimiento y el conocimiento para poder entender lo que vas a leer. Otro consejo pastoral: no la leas solo por leer, estúdiala. Lo mejor es estudiarla. Porque yo he escuchado mucha gente dice: yo me leí la Biblia o la leo en un año. He leído la Biblia 3, 4 veces. Sí, pero ¿qué tanto la entendiste? O sea, aquí no es leer por leer. Si yo te creo que la puedas leer un año, claro, si lo tomas como un libro más. Pero la Biblia no es un libro cualquiera. Por eso es que no la entiendes. Porque muchas veces se lee a la ligera. Se lee solo por leer. No, léala bajo la guianza del Espíritu Santo y medita en ella. Y vas a ver cómo la Biblia se te hace vida. La Biblia se te va a meter por dentro y el Espíritu Santo te va a dar revelación de lo que Él está dando a entender o quiere decir en esas escrituras que vas a leer. Ahora léela, porque es la palabra de Dios y es útil para tu crecimiento espiritual. Recuerda el versículo que te leí anteriormente: escudriñad las escrituras, dice el Señor Jesucristo. Ahora, mira lo que dice Timoteo, capítulo
3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Me gusta esto. Oye, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Tenemos que entender que toda la escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, cuando la leas, pídele al Espíritu Santo que te dé revelación de lo que estás leyendo. No la leas solo por leerla. No la leas como un libro más de tu colección. Léela para el crecimiento espiritual y para el beneficio de lo que Dios te permita vivir en esta tierra. Él te va a dar sabiduría, porque en la palabra de Dios hay muchísima sabiduría y Dios quiere entregártela. Pero si no lees la palabra con la intención de crecer en tu vida espiritual, no por contienda, porque hay algunos que les gusta leer por contienda, se aprenden versículos bíblicos y se los memorizan para contender con otros. No lo hagas para eso no leas la palabra, para eso no estudias la palabra. No es para contender, es para tu crecimiento espiritual. Y si en su providencia Dios te permite ser de bendición a otro, bendice a otro, porque de lo que gracia recibiste hay que dar de gracia también. Lo cuarto, ¿por qué, pastor, no entiendo la Biblia cuando la leo? Lo cuarto, el entendimiento de la Biblia o la revelación de la Biblia es progresivo. Entiende esto espero que te sea de mucha bendición. Espero que le sea a todos aquellos que me están viendo que les sea de mucha bendición. Yo también me frustré al principio, porque hay pasajes tan difíciles de entender. Hay pasajes que uno no los comprende, hay palabras que no las entiende. Otra recomendación, se me olvidaba decirte esto. Hay otra recomendación: usa diferentes traducciones. Usa diferentes traducciones, y si puedes comprar un diccionario bíblico, te será de mucha ayuda para entender mejor la Biblia. Pero aún con diccionarios y aún con diferentes traducciones de la Biblia, aún con todo y eso, tienes que entender que la revelación o el entendimiento de la palabra de Dios es progresivo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que hay cosas o pasajes dentro de la Biblia que no vas a entender hoy, pero las vas a entender después. Mira lo que dice el Señor Jesús en San Juan 13, capítulo 13, versículo 7. Dice: respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago, tú no lo entenderás ahora, pero lo entenderás después. Tomo este versículo para ir concluyendo con esto. Hay cosas que no vamos a entender hoy, que las vamos a leer y quizás no viene revelación de parte de Dios. Pero cuando vas creciendo en el conocimiento de Dios, cuando vas creciendo en el conocimiento de la palabra y vas conociendo el mover de Dios, el entendimiento se te va abriendo. Dios te va dando sabiduría. Ahora, mi consejo pastoral es que no te desesperes. No te desesperes ni renuncies a seguir leyendo, pero no solamente leer, a estudiar la Biblia, porque la Biblia te va a hacer sabio. Pero el Señor Jesús le dijo al discípulo, le está diciendo en su palabra, que lo que yo hago ahora tú no lo entenderás. Pero, óigalo, te lo voy a volver a leer. Te lo voy a volver a leer porque está muy interesante ese versículo para ir cerrando con esto. Jesús le dijo: lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Hay cosas de la Biblia que no vas a entender hoy, pero lo vas a entender después. No te desesperes, no te des por vencido, y espero que estos cuatro puntos, quizás hay más, te sean de bendición y que te sean de motivación para que no te des por vencido y no te desesperes, sino que continúes en tu crecimiento espiritual. Quisiera despedirme con este consejo: no tomes un texto fuera de todo su contexto bíblico para usarlo como un pretexto para vivir tu vida evangélica a tu manera. La vida en Cristo se vive de una sola manera, y es a la manera de Dios. Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga. La paz de Cristo con cada uno de ustedes.